tantas cosas. Jacaranda, querida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? No te enojes, no te enojes. Échame un chiflido. Y ya con eso ya me detengo, si no estoy aquí en todo el chat. No te enojes, mi querido Julio. De todas maneras, mira, yo voy a seguir en esta conversación a propósito de todo el tsunami mediático tuitero que levantaste, pero yo, digamos que lo voy a desviar a favor, ¿no? Porque ¿para qué estar metidas ahí en ese rollo de los insultos y que tú y que yo, o sea, hay que elevar la calidad del debate, mi querido Julio. Creo que tú lo haces bien y como tú bien lo planteaste, pues finalmente se comparten cosas que se vuelven pues nota, ¿no? O sea, un tema que periodísticamente es relevante, pero justo a partir de todo esto que estuviste, pues todo este tsunami, fíjate que lo escuché con mucha atención, todas las posturas, incluso vi otros programas de otros colegas, en fin, tratando de entender todo esto, y había colegas, gente que decía que no teníamos que perder el foco y meternos en estas discusiones de la manipulación y el intervencionismo en las redes digitales para desviar la conversación pública, ¿no? Algunos decían que lo importante no eran esos datos que se estaban compartiendo sobre los ataques, ¿no? A una parte de la dirigencia de Morena a través de determinadas cuentas anónimas o si estos datos eran correctos o no, o decían, y sobre todo decían que lo importante, el foco era Mayer, ¿no? Su candidatura, y yo, o sea, no estoy tan de acuerdo en esto, ahora voy a explicar por qué. Y por el otro lado, algo que sí me pareció interesante, que seguramente da para una buena reflexión y un análisis, es algo que Ana Francis te dijo aquí en la mesa del más allá a propósito de todo este tsunami. Ella decía que le parecía relevante de todo esto, como pregunta, ¿no? Y a manera de reflexión, el peso de la candidatura de Mayer en cuanto a figura de la farándula, y se preguntaba con justa precisión, ¿no? ¿Cuál es realmente el peso, ¿no? Que tienen estos personajitos de la farándula en la política y en la comunicación social y digital? Yo creo que ahí hay una muy buena pregunta y eso me pareció muy relevante. A mí el foco, Julio, y pues como lo saben aquí en nuestra querida audiencia, pues yo he estado reflexionando desde hace ya varias semanas sobre el tema de los medios, el periodismo, la comunicación digital, y creo que todo esto que ocurrió la semana pasada, alrededor de la información que se compartió aquí en este espacio, tiene que ver, Julio, en esto que yo llamaría, a ver si uso la palabra correcta, la intervención de la conversación pública en las redes digitales, ¿no? Para manipularla a través de cuentas falsas, de trolls, de bots, y una intervención que viene de todos los partidos, incluyendo Morena. No se me avienten todavía la yugular porque sigo explicando, ¿no? Eh, pero también, ¿no? La intervención de actores económicos, o sea, con fines, por supuesto, políticos y económicos, que le meten muchísima lana para generar confusión, manipulación y desinformación. Creo, por otro lado, que también quedó al descubierto que la desinformación y los intentos de manipulación de la opinión pública es un negocio al que se suman mercenarios digitales y que no necesariamente, o sea, que suman de un lado y de otro y que no necesariamente tienen intereses ideológicos, políticos con la causa con la que están contribuyendo, sino por simple y sencillamente una cuestión monetaria y por ganar dinero, ¿no? Y por el otro, también, Julio, que eso es un tema que ya por ahí se ha estado investigando, la cantidad de personas, muchos jóvenes que son reclutados, reclutadas por estas agencias de comunicación, porque eso de que llaman que las fábricas y los troll center y todo como si fueran unos entes abstractos, o sea, hay un montón de agencias de comunicación que están vendiendo sus servicios y que de paso contribuyen a desinformar y a manipular simplemente por dinero, y en sus filas tienen a un montón de chavos, ¿no?
precarizados, pagándoles una buena lana, porque pues obviamente un chavo que acaba de salir de la universidad, pues prefiere ganar eso, desinformando y manipulando, que ganar 3 pesos en los medios que pues en este momento viven una crisis económica considerable. Eh, Creo con todo esto, Julio, que el negocio de las plataformas digitales, por supuesto que son responsables, ¿no? O sea, todas las plataformas sin duda tienen una gran responsabilidad porque todo lo que recogen de nuestros datos, o sea, este Big Data sirve lo mismo para promocionar un producto que lo mismo para vendérselo u ofrecérselo ilegalmente a esas agencias de comunicación y a esas personas que están lucrando con la información para tratar de desviar la opinión pública. Y creo que también ahí le entran todos los partidos, como bien se dijo, Julio, y ahora sí que el que esté libre tiene la piedra. Sin embargo, sí creo que en lo que deberíamos de estar muy alertas, porque eso sí me parece que, pues ahí son unos focos rojos impresionantes y después de volver a echarle un ojo a los datos que se compartieron, es que el negocio de la desinformación, de la manipulación, también es aprovechado por grupos extremistas, no solamente las derechas, o sea, los ultras, ¿no? Los antimigrantes, antiderechos, antidiversidad y ante miles de cosas, o sea, grupos realmente radicalizados que son los que luego interfieren en las elecciones o en los procesos electorales o en las democracias en general, ¿no? Y no lo digo con un tono amarillista, Julio, pero creo que hay algo que no hemos todavía, digamos que, debatido lo suficiente, porque la desinformación también es un negocio criminal, ¿no? Son mafias y ahí hay empresarios, actores inimaginables que atacan a quienes los desnudan por sus corrupciones, excesos y demás. Y hay un caso muy interesante, ahora les quiero compartir esta información de una periodista hindú que fue asesinada en el 2017 justamente por denunciar toda una mafia de desinformadores, ¿no? Y que tenía conexiones, pues, con jeques de Arabia Saudita, con la mafia y la inteligencia israelí, en fin, una cosa tremenda. Y después de su muerte, un grupo de periodistas en el mundo que se llama Forbidden Stories reunió a más de 100 periodistas para hacer una investigación justamente sobre toda esta industria de la desinformación. Y esta investigación que está ahí en la página de Forbidden Stories, que se llama Story Killers, que sería como asesinos de historias, están en inglés y en francés, pero aprovechen la inteligencia artificial de Google y le pueden meter ahí la traducción si se les complica. Y ahí se desvelan, Julio, las capas de un mercado creciente, desregulado, que abarca desde pequeños vendedores de noticias falsas, por decirlo así, hasta ya grandes negocios criminales donde están metidos grupos radicalizados y muchísimo dinero. Entonces yo quería traer esta reflexión hoy, Julio, porque creo que lo que pasó días anteriores con todo esto que compartiste bajo una mirada periodística totalmente válida, por cómo se dieron las cosas, me parece que nos debe de dar la posibilidad de abrir a una reflexión mucho más profunda y como lo he dicho aquí, de nada sirven los llamados a, ay, les van los manuales contra la desinformación y la ONU y la UNESCO y hasta el foro de Davos diciendo que esto es una desgracia la desinformación en el mundo, si realmente no le entramos ahí, porque repito, o sea, son realmente mafias que están operando de maneras inimaginables, ¿no? Y por el otro lado está esto que ya he compartido aquí, que también, bueno, pues hay políticos y partidos de todos los colores que le están entrando y se están aprovechando de este negocio, Julio. Así es que esto es lo que quería yo compartir en tu descargo para que no te sientas mal por lo que dices que sucedió y al contrario, Julio, pues agradecer que haya sido así. ¿Cómo ves? Muy bien, Jacaranda, gracias. Realmente creo que forma parte de nuestro desarrollo y proceso de cultura política, como dices tú, el afinar y mejorar todo lo que se refiere al debate político, que es muy importante y además necesario para que pueda darse
pues una indagación de lo que sucede y una confrontación de puntos de vista. Esa confrontación de puntos de vista debe llevar a un buen asunto y creo que entre otros temas, Jacaranda, se pudo poner sobre la mesa de análisis y la difusión lo que es en sí el derecho de réplica, que muchas veces se confunde con el hecho de que nada más es cuestión de ir a decir que algo está mal porque yo lo digo y a discutir y a debatir lo que en dado caso es un derecho de réplica que está reglamentado en una ley específica correspondiente a un artículo constitucional y que tiene sus reglas, que debe uno, incluso como conductor, uno no debe emitir ningún comentario, señalamiento, apostilla o colocar una imagen que demerite lo que en el estricto ejercicio de la réplica esté expresando la persona. Entonces, creo que por encima de cualquier cosa, lo importante es ir avanzando en entender lo que es el derecho de réplica y también lo que es el debate político, Jacaranda. Así es, y en medio de todo esto, Julio, pues ir afinando más allá del ruido mediático y de todos estos pleitos que a veces se generan ahí y que nos confunden, como tú dices, Julio, para lo verdaderamente importante, que son este tipo de cosas, porque hay demasiado ruido encima y no logramos ver más allá, ¿no? De todo eso. Pero pues bueno, a seguirle, Julio. Muy bien, pues Jacaranda, seguimos adelante. Gracias por remover las neuronas en este lunes 8 de julio. Gracias, Un Jacaranda. abrazo, Julio. Buen viaje por allá. Gracias, muy amable.